Hola, bendecidos. El apóstol Pablo nos enseña una doctrina tan importante para todos los cristianos y es la doctrina que es conforme a la piedad. Es la doctrina que nos enseña exactamente que la piedad es un misterio. Y el misterio es que Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios fue manifestado en un hombre que antes de ser hombre era el Verbo, estaba con Dios, era Dios, y el Verbo fue hecho carne. Es decir, el Verbo fue hecho un hombre, como dice el apóstol Pablo en los Romanos, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, así como todos los demás hombres. Carne de pecado, donde el pecado habita en la carne de todos los seres humanos. Pues en Jesús era igual. Aunque muchas personas no les guste, no lo entiendan, porque no quieren entender, pero ahí está escrito. Y Pablo a los Gálatas le dice que Dios, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, que entienda que Jesús tenía la genética de María y de todos sus antepasados hasta llegar a Adán. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que Jesús nació en el tiempo que a los hombres del pueblo de Israel les tocaba, tenían mandamiento de cumplir la ley, que nadie la pudo cumplir, solamente Jesús con su muerte en la cruz. Entonces, Dios no se manifestó en la carne de Jesús. Repito, en la carne de Jesús, en la carne de todos los seres humanos, habita el pecado y desde ahí se manifiesta el pecado. Quizás ahora entenderás la razón por la cual Jesús pudo ser tentado en todo, pero sin pecado. Pero fue tentado en todo por su carne. Ok, entonces, el misterio de la piedad es tan grande que Dios se puede manifestar en los hombres. Dios se manifestó en Jesús. Ahora, esa doctrina que es conforme a la piedad tiene un ejercicio que el apóstol Pablo le llama ejercicio para la piedad, que nos toca ejercitarnos a nosotros para que de la manera como Dios se manifestó en Jesús, también Dios se manifieste en los demás hijos de Dios. Por eso Jesús dejó de ser el unigénito para ser el primogénito entre muchos hermanos. Jesús hizo ya su trabajo. Ahora a nosotros también nos corresponde hacer el trabajo, porque somos hijos de Dios. Así que tampoco Dios se va a manifestar en tu carne. Dios se manifestará solamente en aquellos que Él creó, espíritus que creó a imagen de Dios conforme a sus semejanzas, espíritus que aunque vivamos dentro de un cuerpo donde habita la naturaleza del pecado y donde se manifiesta el pecado, por encima de eso aprendemos por medio de la piedad, así como Cristo, el Espíritu de Dios, se va formando en nuestros corazones. Esto lo aprendemos por medio de la piedad, por medio del ejercicio de la piedad, para que Cristo se vaya formando en nuestros corazones. Y aprendemos a vivir como hijos de Dios, que podemos expresar a Cristo y podemos permitir que Dios, el Dios de paz, se manifieste en nosotros de la manera como se manifestó en Jesús. Todo esto de la piedad es más, en lo cual, si te interesa, pues solamente llámame, escríbeme, pregúntame y yo, con el fundamento de las Escrituras, te lo voy a explicar.
Bendecidos.